El Barça empieza la pretemporada ganando y los fichajes ilusionando. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Por fin jugaba partido el Barça, partido de pretemporada, partido en Japón, en Kobe, contra el Vissel Kobe japonés, un equipo sin grandes nombres, pero que está jugando la liga japonesa, de la que, por cierto, actualmente marcha líder, después de todo el caos, de que si no iba a la gira, que se suspendía, que se jugaba, que viajaban y todo. El Barça afrontó este partido en plena pretemporada, después de 2 semanas de entrenamiento. Hubo un poco también de caos con el tema de la retransmisión por parte de los canales del Barça, pero bueno, hablemos de fútbol, que para eso estamos aquí. Finalmente el Barça pudo jugar este partido. El 11 del Barça fue este: Joan García en portería, Eric García, Cubarsí, Íñigo Martínez y Valde en defensa, Gavi Pedri en el medio, con Fermín de enganche, Lamine, Ferran y Rafinha eran los atacantes de este FC Barcelona. Como siempre digo antes de la pretemporada, tranquilos, sé que es pretemporada, sé que son equipos que no tienen tanta entidad como los grandes europeos, o sea, sé que es el Vissel Kobe, que es un equipo de Japón, sé que también los equipos están un poco aún cogiendo ese ritmo de competición, que es pronto para sacar conclusiones. Pero vamos a disfrutar un poco del fútbol, vamos a hablar del partido, que para eso estamos aquí. En la primera parte lo mejorcito fue la capacidad ofensiva de Lamine. Desde el minuto 1 se hablaba mucho de si esa camiseta 10 le podía poner un poco de presión, y la verdad que es que la primera que tuvo hizo un recorte, se fue de su rival, estuvo activo Lamine por derecha, tuvo un remate, además también tuvo una dejada para que chutara a Eric, aunque fue un poco centrado, Eric bien de lateral, yo creo que se puede afianzar en esa posición en el equipo, y Rafinha quizá también destacó más como finalizador, apareciendo por dentro con diferentes chuts, culminando las jugadas. Hubo una muy buena que sacó el meta del Vissel Kobe. El resto del Barça, pues bien, a nivel defensivo es cierto que un poco imprecisos, desconcertados. Me dio la sensación de que el problema del Barça fue un poco en la salida de balón. Esa pareja Gavi-Pedri no acaba de funcionar, porque siento que a la salida no hay un futbolista que baje más a ofrecerse, que se acerque más a los centrales, como puede ser Casado y De Jong, que en la segunda parte fueron esa pareja. Así que veremos a ver ese medio del Barça, que hay que destacar también Joan García, buenas paradas en esta primera parte. La primera fue un poco centradita, pero luego tuvo unas cuantas donde demostró confianza y también determinación. No dudó Joan García, también tuvo una muy buena en un 1 contra 1 que acabó propiciando el gol del Vissel Kobe. Esa jugada, por ejemplo, nace de un error de Cubarsí en salida, que no es muy habitual en él, que también tuvo buenas acciones a corte y demás, pero tuvo pérdidas el Barça en salida de balón y no es algo muy habitual, y yo creo que es porque el mediocampo no se ofreció del todo bien y al final hizo un poco dudar en salida a los defensas, que se arriesgaron más y perdieron balones. Joan García, lo dicho bien, en el gol hace un paradón y luego en el rechace el jugador del Vissel Kobe se gira y la pega al lado, con un Joan García que se estaba reincorporando, y al final pues fue el gol del Vissel Kobe. Pero el Barça bien en general, y Joan García buenas sensaciones en estas primeras acciones, transmitió seguridad y también mucha determinación, que es algo que se le pide a un portero para el Barça. El gol del Barça, por cierto, lo marcó Eric García, fue una jugada de córner, hubo una marebunta de jugadores, hubo una mano de Eric García, o sea, este gol, si hubiera habido VAR, que no había, hubiera sido anulado, hay que decirlo, pero nada, finalmente Eric le cae el rechace y marca, pero lo dio antes en la mano, así que esta jugada muy probablemente con VAR se hubiera invalidado. Así que al descanso 1-1, buen Barça, buenas sensaciones, un partido en el que, por cierto, Lamine y desafiaba todo el rato al lateral. Al principio le lanzó unos cuantos regates, recortes y tal, pero luego el lateral sí que algún palito le dio al bueno de Lamine. La verdad que es que, pese a que era amistoso, el lateral del Vissel Kobe sabía que estaban los focos puestos en su duelo con Lamine, y para nada lo afrontó como si fuera un partido amistoso. Lamine incluso se quejó en alguna que otra. Pero bueno, que descanso 1-1, el gol de Eric García de córner tras un rechace que aprovechó, y el gol del Vissel Kobe también aprovechando un rechace tras una gran parada de Joan García. Después de una pérdida en defensa, llegó el Vissel Kobe y aprovechó ese rechace para el empate. Le costó al Barça, por cierto, conectar con Ferran. Este es lo que intenta hacer movimientos más de 9 al uso, pero yo creo que Ferran es un delantero que funciona mejor al espacio. Creo que en la segunda parte hubiera jugado mejor Ferran que en la primera. En la segunda parte el Barça cambió el once entero. Chesney en portería, Koundé, Araujo, Christensen y Jofre Torrents, canterano que salía en la segunda mitad. De Jong y Casado en la pareja de medios, con Dani Olmo de enganche. Debutaba por derecha Bargi, debutaba por izquierda el bueno de Marcus Rashford, y Lewandowski era el número 9 de este Barcelona. Todos los focos estaban puestos en Marcus Rashford, que jugó sus primeros minutos. Llegó Marcus Rashford y no estuvo mal. Lo intentó constantemente, es cierto que no estuvo acertado, le falta un poco de ritmo aún, marchándose de su par. No tuvo mucha suerte en esas acciones, pero sí que le vimos bastante activo, buscar primero combinar más que chutar, buscando a Lewandowski asistir, ganarse un poco a sus compañeros, aunque un jugador del Barça por derecha acabó desembocando en un pase de Dani Olmo, que estuvo muy bien también, hacia Marcus Rashford, que chutó al palo corto con calidad, pero el portero del Vissel Kobe leyó bien el remate y evitó el tanto de Marcus Rashford. Sí que Rashford tuvo participación en el gol del Barça, el 1-2. Un buen balón de Rashford al hueco,
sueco acabó propiciando que Lewandowski tuviera la pelota, descargar en Ronny Bargi, futbolista sueco que ya avisó antes con un remate que fue rechazado con la zurda, volviera a repetir la acción, pero en este remate sí que consiguió poner la pelota rasa al palo largo para hacer el 1-2 para el Barça. Buenos minutos de Bargi, muy combinativo con sus compañeros, se le ve muy adaptado, creo que le ha ido bien esta pretemporada, y el detalle es que llevaba el dorsal 19, un dorsal del primer equipo. Ya sabéis, del 1 al 25 son futbolistas de la primera plantilla y Bargi llevaba el 19, quizá una muestra de que se va a quedar ya con ficha del primer equipo. En el medio campo el Barça estuvo mejor, Casado y De Jong funcionaron mejor, más férreos, más elaborativos, además también Dani Olmo estuvo muy eléctrico, mucha movilidad, apareció por todos lados. También el Barcelona se le vio cómodo con un Marcus Rashford que también aparecía por dentro, por fuera, muy participativo. O sea, tuvo acciones en las que acabó desembocando en remates o pases en busca de asistir, en las que vimos a Rashford aparecer más caído a banda. Pero luego también vimos acciones en las que Rashford, como en la del gol, partió un poco más desde dentro. El Barça tiene un recurso que puede darle mucho con Marcus Rashford, con su movilidad, y también con un Dani Olmo que se le ve en un buen estado de forma. A ver si las lesiones le respetan más este año. Y hablando de lesiones, a nivel defensivo el Barça no sufrió nada. La única acción que tuvo de peligro el Vissel Kobe la despejó bien un Christensen que de verdad, yo no sé si Deco piensa ponerle en el mercado, como un poco dejó entrever en esa entrevista en La Vanguardia, pero a día de hoy Christensen está para ser jugador del Barça, no está para irse. O sea, yo pondría a Eric García de lateral, tienes a Christensen en Araujo de centrales, junto a Cubarsí y Íñigo Martínez, y ya tienes todas las posiciones dobladas. No necesitas quizá desprenderte de Christensen, en mi opinión. En el minuto 80 de la segunda parte hizo cambios Hansi Flick, retiró a Marcus Rashford, que lo he dicho, buenas sensaciones, ilusionó, es cierto que acaba de llegar, que lleva unas semanas trabajando al margen en el United, le falta ritmo de competición, pero lo intentó, se le vio con personalidad, y yo creo que puede ser un futbolista que va a darle muchas alegrías al FC Barcelona esta campaña. Tiene calidad, talento, y lo va a demostrar. Para ser su primer partido estuvo muy bien, y también se marchó Jofre Torrents, un lateral izquierdo de un corte más ofensivo que el que entró en su lugar Gerard Martín, que acaba de ser operado de la mano. Finalmente sí que estuvo disponible para jugar un rato en este partido, se operó por una lesión en la mano. Por su parte, Dro Fernández fue de lo mejorcito que vimos en esta segunda parte. Calidad, talento, conducción, fue un futbolista que destacó y mucho el rato que estuvo, y además también marcó un gol, un mal rechace del Vissel Kobe, le pega a Dro de primeras y hace un gran gol desde la frontal del área. Es un talento que ilusiona también mucho, y yo lo que me pregunto es si un jugador de este talento, de esta capacidad, está para jugar en segunda federación o está para irse cedido. En el Barça va a ser difícil que tenga minutos con Fermín y Dani Olmo jugando en esa posición, pero bueno, buenas sensaciones por parte de Dro, un futbolista que, lo dicho, demostró mucha personalidad y también sacó a relucir su calidad con este Barça. Además también cerró su primer partido con un gol para el 1-3 definitivo, así que buen Barça. Los fichajes, que es lo que más queremos ver en una pretemporada, ilusiona. John García muy bien, aunque encajó un gol, estuvo muy seguro e hizo buenas paradas en la primera parte. Rashford estuvo muy participativo, los compañeros le buscan, Rashford aparece, no dejó de intentarlo, y el pase para asistir en el gol de Ronny Bargi nace con un pase al hueco del albotar de Marcus Rashford. Por último hay que destacar, Ronny Bargi muy bien, parece un jugador que lleva más tiempo en el Barça, bien a nivel combinativo y un futbolista que tiene un gran chusco a la izquierda, y lo vimos hoy para hacer uno de los goles. Por último mencionar los canteranos. Jofre estuvo bien, tampoco apareció mucho, y por último Dro Fernández demostró su capacidad, su calidad y su talento. Es un media punta que puede dar muchas alegrías al Barça, tiene mucho talento y mucho potencial, así que con ganas de verle jugar más minutos con el Barça. Así que nada, buena victoria del Barça, 1-3. Tiene mérito ganar al líder de la liga japonesa. Van 24 jornadas, el Vissel Kobe está en plena temporada, es cierto que es un partido amistoso, ¿qué tal? El Vissel Kobe, por cierto, también la segunda parte cambió a todo el equipo, pero aún así el Barça jugó bien, hizo un buen partido, tiene cosas que mejorar, sobre todo la primera parte, la salida de balón, tuvo algún que otro problema, pero bueno, Flick tiene que seguir ajustando y haciendo que su equipo siga mejorando. Por último, quiero destacar que la retransmisión no se diferenciaban los jugadores del Vissel Kobe, que iban de granate, de los del Barça, que iban de azul y gran, así que deberían un poco mirárselo de cara a los próximos partidos ante Seúl y Daegu, que serán el jueves y el lunes de la semana siguiente, el 4 de agosto, pues un poco que los colores se vean más nítidos en la televisión, hombre, que si no nos hacemos un poco lío. Pero bueno, que un buen Barça estrena en esta pretemporada, gana 1-3 al Vissel Kobe japonés, tantos de Eric García, de Ronny Bargi y de Dro Fernández. Así que nada, es un poco lo que yo desde este partido, un poco mis conclusiones después de este encuentro. Me gustaría conocer tu opinión y te lo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado, suscríbete para que no te pierdas nada y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate mucho, sé feliz, que es lo importante. Chao, chao, adiós. Invincible.